Listo, comenzamos con nuestra sesión 68 de este Cine Club Nuevo Cine. Hoy arrancamos la cartelera del mes de marzo y la primera película que vamos a revisar este mes va a ser El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki del 2001, producida desde el año 2000 y que bueno, va a destacar en este estreno en el Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale, en donde pues se va a llevar el mayor galardón, se va a llevar el Oso de Oro, junto, bueno, a Equo, ¿no? Junto con Domingo Sangriento, de Paul Greengrass, va a compartir ese premio. Lo que es que se trata de la primera película del festival en ser una película de animación, ¿no? La cual gana este galardón. Por supuesto, también recibió muchas otras premiaciones, el Oscar a Mejor Película Animada, ¿no? Ya en la edición del 2003, ¿no? Y también la mejor película, ¿no? En los premios Annie, que son estos importantísimos premios a lo mejor del cine de animación, ¿no? Cada año. Y bueno, ¿no? También en misma Academia de Cine Japonés también recibió muchos otros galardones. Hayao Miyazaki, pues ya se trata para ese momento de un director bastante consolidado, ¿no? Para el Japón de finales de los 80 y la década de los 90, ¿no? Esta reestructuración que hace el cine japonés acorde pues, a estas tendencias de animación, ¿no? En que vemos en esos mismos años. Y Miyazaki pues, va a ser conocido, ¿no? Pues, también por fundar esta importantísima compañía que es Estudio Ghibli, ¿no? Junto con este amigo suyo que fue Isao Takahata, que bueno, es entre ambos en donde vamos a ver la filmografía que produce este estudio, ¿no? La mayoría de películas vienen de estos dos directores. Miyazaki luego es como que el que roba un poquito más la atención, pero bueno, La tumba de las luciérnagas, Takahata, pues también es otra de las obras importantísimas, ¿no? De hecho, la segunda producción de la compañía, después de esta primera que fue El Castillo Vagabundo, ¿no? Del mismo aquí, ¿no? Y a las que van a venir muchísimas otras producciones igualmente exitosas, igualmente conmovedoras. Se va a tratar de un cine, sí, dirigido a las infancias, pero también dirigido sobre todo, creo que más, ¿no? Dirigido a esta adultez temprana como adultez media para poder, pues, reflexionar sobre estas infancias y el medio en el que crecen, ¿no? Porque si es un cine profundamente crítico, es un cine o sea, que busca defender precisamente los valores infantiles, ¿no? Precisamente de todo esto que en la sociedad moderna pues le afecta, ¿no? Entonces, es un cine muchas sí bastante enternecedor, pero muchas veces difícil, ¿no? Aún cuando se trata de un cine que se expresa por esta vía de la animación, que pues Hollywood, ¿no? Es que la animación siempre se piensa en un sentido infantil, minimizado, ¿no? Etcétera. Pues aquí vemos narrativas muchas veces estrujantes, ¿no? Y bueno, Miyazaki, que ya viene de otras obras como El vecino, además del Castillo Vagabundo, El vecino Totoro, Porco Rosso, ¿no? La princesa Mononoke, pues después de estas, que su séptimo largometraje va a ser El viaje de Chihiro, y pues también la que sea la más premiada, la más conocida, incluso en el sentido comercial, fue una obra pues bastante o sea, bastante bien recibido por los públicos, tanto nacionales como internacionales, porque para Japón se trata de la obra de mayor recaudación, ¿no? La que mayor recaudación hay hasta la fecha, y se trata también de una de sus mayores obras artísticas a nivel de animación, pero en general también a nivel cinematográfico, ¿no? Y bueno, referente a los temas, ahorita ya empezamos a platicar, ¿no? Cuáles son algunas de las críticas que trabaja la película. Bueno, cuéntenme qué les pareció. ¿Ya la habían visto? ¿Algunos la vieron por primera vez?
platícame. José. Hola, buenas noches, profe. Ah, Pues creo que fue la primera película que vi de Miyazaki. Recuerdo que era muy chico, tenía como 7 años cuando la vi y en ese entonces pues me llamó mucho la atención, pero pues no entendía muchas partes de la película. Sin embargo, ahora que la volví a ver, no sé, siento que tiene cosas bien interesantes. Como justamente esta parte en la transición cuando uno empieza cuando uno se empieza a ser independiente, cuando tiene su primer trabajo, cuando sale de casa, cuando pues tal cual yo lo vi como una parte de la transición, eh, cuando uno comienza a hacerse independiente y más ujú, allá de eso, como los cambios que vivimos en cada etapa de nuestra vida acerca de pues abrazarlos, vivirlos y aprender a sobrellevarlos conforme los vamos viviendo, pero pues siempre como siendo conscientes de que hasta cierto punto pues la nostalgia va a permanecer ahí, pero no podemos regresar a ella, sino más bien que la vamos a tener en el pensamiento y pues tenemos que seguir adelante con nuestra vida. Yo así lo interpreté en todo momento, más al final de la película, cuando se habla acerca del tren, que dice, pero pues nada más tienes un boleto de ida, no hay uno de regreso. Y ella dice, no pasa nada, voy a encontrar la manera caminando, ¿no? Por la vía. O también ya en la escena del cierre, justamente cuando ya va a cruzar el túnel y recuerda que le dice, pero no puedes voltear, ¿no? Porque hay reglas. Y siento que justamente a lo largo de toda la película es la importancia de esas reglas, que si no se hacen caso o por otra parte si se rompen, pues tienen consecuencias, ¿no? Como en la vida misma. Y también como la evolución de Chihiro, ¿no? A lo largo de toda la película, que pues hasta cierto punto es otra persona relativamente hablando, porque tiene otro nombre, ¿no? Y la tratan de cierto modo, vive de otras personas, por así decirlo. Y más allá de eso, al principio, como cosas tan sencillas como le dicen, no vas a dar las gracias, no vas a tocar la puerta, no vas a hacer esto, como que eres muy lenta. Pero posterior a ello, pues va aprendiendo a cómo desenvolverse, ¿no? En ese trabajo, por así decirlo. Y al final, pues todos la aprecian, todos se llevan como buenos recuerdos de ella y un cariño. Y pues es cuando ella tiene que partir, ¿no? Para continuar con su vida en el mundo real, por así decirlo. ujú. Gracias, José. Sí, hay temas ahí bastante interesantes, sobre todo el poder verla de pequeños, ¿no? Y poder pues hacer una reflexión de cómo esta etapa de cambios y este proceso, este viaje, pues afecta también el que nos define en la adultez, ¿no? Por supuesto, el cambio, la libertad son temas muy relevantes. Viaje Chihiro, pues al final, pues no es que sea una adaptación íntegra, por supuesto, pero sí parte de la misma premisa que Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? De Lewis Carroll, hay también muchísimos referentes, y sí, igual que esta obra de Carroll, pues también se trata de una obra de bueno, que puede hablar de cómo es que la infancia termina, ¿no? Y qué es este cambio al que se enfrenta, que ahí es en donde se da la parte más interesante con Miyazaki, sí específica a su propio contexto regional Japón, hay detalles, pero también a nivel general, ¿no? ¿A qué se enfrenta esta infancia en la modernidad? Porque ahorita, por ejemplo, ¿no? Lo que decía José, ¿no? Que no podemos volver a la nostalgia, no es que no podamos, es que no nos permiten, pero no, o sea, ¿quién es realmente quien no nos permite volver a esta fantasía, a esta nostalgia, ¿no? De la infancia? Pues el sistema, que es lo que fuertemente critica Miyazaki, ¿no? A través de esta, ¿cómo se llama? Una de las hermanas, Yubaba, ¿no? Bueno, la dueña de los baños, ¿no? Que por supuesto refleja, ¿no? Este sistema capitalista y la jerarquía, ¿no? Hay detalles como más específicos también al Japón
¿no? De finales del siglo XX, según sus esquemas de trabajo, pero de manera general, pues vemos, ¿no? Esas distintas caras de, digamos, del medio capitalista, el consumo, la ambición, ¿no? La, pues sí, la desintegración afectiva, pero también el ojo de identidad le arrebata su nombre, ¿no? Esta mujer una vez que firma el contrato, ¿no? Y también la afectación ecológica, ¿no? Que también juega un papel muy, muy importante en la película, obviamente la deshumanización, ¿no? Cómo ve de manera peyorativa y casi marginal a la humanidad un trabajo, ¿no? O sea, no puede existir el humano, ¿no? Realmente en un trabajo de mayor contradicción con este departamento que es recursos humanos, ¿no? este, pero, pero bueno, ahí hay varias, varias relaciones, ¿no? Interesantes que va trazando Miyazaki con analogías, ¿no? Con personajes, en un imaginario, o sea, que sí es bastante espectacular, es increíble la imaginación de Miyazaki para los personajes como para las situaciones, ¿no? En las que los describe. Dani, gracias, José. Sí, es la primera vez que la vi, pero créeme que yo creo que si lo hubiera visto de niña, a mí me hubiera gustado mucho la escena de los papás, ¿no? De cómo se convierten en cerdos. Eso hubiera sido para mí muy traumático y también de cuando ella empieza a desaparecer, o sea, yo lo hubiera visto como castigo, ¿no? O sea, como de que no puedo hacer nada porque me vino un castigo muy severo. Entonces, eh, es algo como que lo que ya estaban comentando ustedes, es como más bien, o sea, te puedes equivocar, pero aquí la cuestión es que aprendas a madurar para ver de qué manera puedes sobrellevar la situación y resolverla, o sea, tratar pues de solucionar y más que nada lo vas a ir haciendo conforme vayas madurando. Entonces, me gustó mucho esa parte de que prácticamente ella se pone a trabajar y enfrenta como que varias situaciones, ¿no? Que como ya mencionaban en la versión primera, donde ella aparece, pues no, era otra, era otra ella, o más como la describieron, ¿no? Que más débil, más tonta, más menos, ¿no? Como dirían en Alicia en el País de las Maravillas, eres menos tú o no eres tú. Entonces es como, me gustó mucho esta parte de cómo va madurando y pues también, fuera de eso, también a mí me gustó mucho como que los personajes o el mundo como mágico que crean, ¿no? Me gustó mucho las cabecitas verdes, entonces sí, me gustó eso, me gustó la bruja como le hicieron, o sea, como que los gestos, ¿no? O sea, bueno, como sus características muy acentuadas, entonces sí, tanto la narrativa como tanto la representación o mostrar estos personajes, para mí fue un aspecto muy creativo. Sí. Me gustó mucho. Gracias. Muchas gracias, Dani. Sí, esas escenas, ¿no? Son bien interesantes. Digo, los papás, pues creo que es muy obvia la analogía, ¿no? Pues cómo son cerdos capitalistas, ¿no? Que ya de pronto se vuelven irreconocibles, ¿no? Prácticamente, y al instante, ¿no? Que entran a este mundo atado por esa lógica. ¿Qué es lo que pasa cuando la infancia entra a ese mundo? Se invisibiliza, ¿no? O sea, ¿cómo son los papás? ¿No? Ah, sí, 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 no, es que ¿por qué haces eso? ¿No? Pues es que es un niño, ¿no? Es como, o sea, vas a cualquier centro comercial, ¿no? Y a cualquier adulto, sean sus papás, sean sus tíos o lo que sean, ¿no? El niño se porta mal y es como, ¿y es que por qué cómo, por qué va a estar haciendo eso? Porque es un niño, ¿no? ¿No? Es como incluso, un tanto ilógico, ¿no? La respuesta del medio adulto, pero es lo que vemos aquí en la película, ¿no? Porque entra ella, empieza a invisibilizarse, y lo primero que le dice ¿cómo se llama? Haku, ¿no? Pues es que tienes que comer algo de aquí, o sea, tienes que entrar a esa lógica, si no vas a desaparecer,
¿qué es esto? ¿No? O sea, si uno al cumplir sus 18 años tramitar su INE, ¿no? O sea, el INE es eso, ¿no? O sea, si no entras en esa misma lógica vas a desaparecer, ¿no? Entonces ahí es muy inteligente, ¿no? O sea, cómo va construyendo esas analogías. Gracias. Omar. Perdón. Ya estoy acá. Primero que nada, buenos días. Bueno, buenas noches ya. ¿Qué Y onda? un aspecto que me llamó mucho la atención fue primero la idea de los yokai, justamente, de estos espectros japoneses que, pues vaya, son bastante prominentes en toda la narración. Sobre todo porque creo que a nivel teórico, creo que son muy ricos, incluso para la historia de Japón, porque, por ejemplo, originariamente me parece que estos espectros tenían como esta cuestión como más de cuento, como de fábula y tal, de algunas veces como para que no hagas tales cosas, algunas veces como con tu relación con el espacio, otras veces más como apreciativo, como un poco como, sí, como una fábula, como cuentitos, ¿no? Estaban alrededor de los yokais. Pero se me hace curioso, por ejemplo, que este espectro históricamente sí ha tenido como ciertas evoluciones. Por ejemplo, no sé si esté familiarizado con el género este es literario y creo que también de ficción, el eroguro, si está Mm, familiarizado, que no, es no, no, no. error y gore básicamente. Justamente este género, básicamente es de esos así como muy, muy llevados al extremo, pero justamente hace tiempo leí un artículo que retoma mucho esta idea del espectro, porque son historias como tan llevadas al extremo, tan exageradas en ese sentido, que justamente vuelven como una fábula como hiperbólica de lo grotesco, en donde esta caricatura que representa como el yokai, pues vaya, adquiere nuevos matices y justamente algo que parecía muy atado a eso, una época tan antigua, pues sí se retoma en ese contexto como de trauma bélico y eso. Y justamente aquí se me hace curioso que lo mismo hacen con el viaje de Chihiro, que básicamente, como creo que todos podemos decir, tiene una fuerte crítica social. Y es muy interesante eso, porque como podemos decir, ¿no? Que pasa la crítica de la cuestión ambientalista, la cuestión de crecimiento de adultez joven, incluso hasta podemos pensarlo como explotación infantil en ese sentido. Y incluso han llegado mucho a los extremos, un poco que leí, que incluso se llega a barajar la idea de la prostitución infantil con respecto a la relación que hay como con los hombres, las cuestiones de poder y todo eso. Y justamente se me hace muy interesante esta flexibilidad que tiene Miyazaki con estos espectros. Pero creo que aquí también hay algo, no sé si es como curioso, interesante o como muy, muy acertado, que es que este espectro, dentro de su flexibilidad, como que sí se sienta como orgánico dentro de las historias, porque no sé si le ha pasado muchas veces estas historias como fantásticas donde tenemos así elementos muy desorbitados, justamente pueden, o sea, llevar a que el fantasma, el tal, sea como un elemento ajeno, o sea, como que no te incorpore realmente en la narrativa, sino seas como un espectador, porque, como por ejemplo, creo que pasa un poquito con Alicia en el País de las Maravillas, en donde básicamente ella es como un invasor en ese mundo extraño que no la está invitando a incorporarse muchas veces en su lógica, porque también aplican mucho en ese cuento de, no estás fuera de este mundo, es que no se entiendes y tal, ¿no? Y se sienten más como pasajes de esto. Y aquí se me hace muy interesante que esta idea del espectro, pues sí sea como más orgánica. O sea, de que no solo es de que te vamos a invitar a que seas parte de nuestro mundo, básicamente trabajando con nosotros y tal, ¿no? Sino que justamente también se comporte como una sociedad a la que de una u otra forma podamos ya no solo verla como este acento súper exagerado, sino como algo hasta cierto punto natural, ¿no? Como esto que estaban comentando del paso de la niñez a la adultez, que justamente es como, puede ser muy extraño, es literalmente un cambio de paradigma, pero al final creo que la cinta logra dentro de eso establecer como cierta rutina y siento como habituamiento de nosotros como el espectador a este mundo pues de espectros, de hipérboles, si lo queremos ver así, sin tampoco perder como esa cuestión de maravilla que muchas veces nos quedamos al momento o sea, porque nos seguimos sorprendiendo de elementos fantásticos como el dragón y todo eso, a pesar de que ya nos sentimos parte de ese mundo
no sé, me parece muy interesante ese aspecto. Muchas gracias, Omar. Creo que es muy cuidadosa, ¿no? La forma en la que, pues, respetando obviamente su herencia cultural, ¿no? A todas estas figuras que pues, también señalan eso, ¿no? O sea, que se está perdiendo esa herencia cultural, ¿no? Eso sí es como muy específico a la cultura japonesa, ¿no? La crítica que está haciendo Miyazaki, pues en pro de la modernidad, pues se está perdiendo todo este imaginario. Y eso lo retoma, justo como comentaba, pues de manera muy inteligente a partir de, digamos, revincular, ¿no? Una función muy específica dentro del, pues sí, del monomito que va construyendo Chihiro, porque sí hay eh, pues sí hay un diálogo que abre Miyazaki con el viaje del héroe, ¿no? De Campbell, o lo que sería el viaje de la heroína, que de hecho se acerca un poquito más, no solo por el rol femenino protagónico, sino pues, por cómo se va manejando el viaje interior, pero también lo apropia, o sea, no es que siga un mismo esquema, al contrario, lo apropia, ¿no? Precisamente para que cada uno de estos espectros pues tenga una función activa, ¿no? Dentro del relato, no de manera moralista, ¿no? Simplista, sino que sí haya más bien una función de acotar qué es lo que dentro de la lógica moderna está subvirtiendo los valores tradicionales, ¿no? No en el sentido conservadorista, sino más bien como esta parte vital, ¿no? De una sociedad o incluso de un sistema humano, ¿no? ¿Qué es lo que se está corrompiendo allí en pro de esta realidad que es totalmente superficial, como lo es el dinero, ¿no? Y es muy claro Miyazaki, ¿no? En esa crítica materialista al dinero, ¿no? Y al intercambio de bienes, esa parte es muy, muy clara, ¿no? Entonces, cada espectro, no digo, especialmente el sin rostro y bueno, Haku, el dragón, ¿no? El dios del río, y también la crítica ecologista, ¿no? Creo que cumplen, ¿no? La función de poder comentar, ¿no? De todas estas directrices que en su discurso Miyazaki busca, ¿no? Desarrollar. Gracias, Omar. Natalia. Sí, hola. Pues yo ya la había visto, pero cuando tenía yo creo que 10 años y ahorita nunca me atreví a volverla a saber porque sí me acuerdo que sí me dejó marcada. O sea, ahorita que la volví a ver, lo visual se me quedó muy, muy marcado porque sí me dio miedo de pequeña. O sea, cuando se convierten en puercos sus papás, los gestos tan descriptivos que tienen las animaciones, todo eso se me quedó. Entonces tuve como flashbacks a mi infancia. Pero ahorita pude como que entenderla mejor y pues sí, efectivamente es todo esto de la crítica social y cuando empezaba yo dije, bueno, ¿qué está tratándonos de decir aquí, no? O sea, entras a un mundo imaginario donde la única forma de ser libre es trabajando, pero al meterte a trabajar, pues ahí se pierde toda la libertad que estás buscando, ¿no? Y Claro. pues se me hizo curioso porque, pues justamente como que venía eh, eh, unos días como reflexionando, como ahorita regresé a la universidad porque me había dado como de baja y pues sí, les preguntaba como a mis compañeros así, como, no, pues ¿qué hacen además de estudiar, no? Además de venir a la escuela. No, pues tarea. Y entonces es como de, o sea, te das cuenta como todo el tiempo está invertido en la escuela y pues no necesariamente es que sea como bueno, puede ser sí positivo, pero a veces pues solamente estás obedeciendo órdenes y no estás como teniendo un pensamiento más amplio o dándote cuenta o investigando de otras cosas, de otros temas. O sea, como que te tienen, no sé, encerrados como ahí. Y pues ahí no veo como un cierto tipo de libertad.
Bueno, sé que también como que es un trabajo muy individual, ¿no? Y pues sí, también me gustó cómo integró varios temas, o sea, la crítica social, esto de la naturaleza, y aparte también le agarró un poco a lo romántico, ¿no? Y con la historia de estos dos chicos. Y los muñequitos que son de negro, no sé, Ah, no, ajá, no entendí si, o sea, como qué papel jugaban, si eran eh, estos, como les dicen, espectros que querían corromper a la niña como todos los demás están, obsesionados por el dinero y por todas estas cosas. Y pues no sé también si es como un poquito de surrealismo en la película, lo sentí así también, pero no sé si estoy en lo correcto. Y ya. no tanto, ¿no? Es que, bueno, el realismo es una cuestión muy tergiversada en la actualidad, porque todo lo que a veces tiene que ver con sueños o con algo así como de acción, la gente dice surrealista, ¿no? Y no es cierto. El surrealismo, pues es una vanguardia de la década de los 20, ¿no? Que tuvo pues una expresión, bueno, nace del teatro, tuvo una expresión en la pintura y tuvo una expresión en el cine de esas fechas, ¿no? Bueno, Buñuel, ¿no? Precisamente, nace de pues, una influencia naturalista, agresiva, el surrealismo, y se busca capturar la naturaleza de los sueños, pero desde una técnica pues, particular al grupo, ¿no? Con ciertas formas y una exploración estética que nace también de la Francia de entreguerras, ¿no? Pero no todo lo que apela, digamos, al onírico o al sueño es surrealista, porque es que como que se da mucho para allá. Entonces, digo, ahí creo que siempre combina, ¿no? un comentario, ¿no? O sea, en este caso ahorita, justo como que dudas, ¿no? O sea, creo que esa es la diferencia. Porque, pues, no, o sea, realmente, digo, influencia en Buñuel, pues ahora sí que todos, ¿no? Todo el cine la va a tener, pero realmente sí está muy separado de los surrealistas, ¿no? Japón. Miyazaki, digo, creo que viene más, ¿no? Pues de esta fuente, mm, pues del arte, ¿cómo se llama? Este arte que viene tras la posguerra, ahorita me acuerdo. Pero, y que sí, todavía hay como ciertos occidentalismos, ¿no? Bueno, Kurosawa, ¿no? Por ejemplo, se ve muchísimo esa influencia occidental, pero tienen, digamos, de definir sus propias vanguardias, ¿no? Los japoneses, su propio constructivismo, ¿no? Entre otras. Y lo que sí, ¿no? Es que, digo, gracias por compartir, Natalia, ¿no? Pero justo esto que sobre la escuela es bien interesante porque también se convierten en espacios de control, de disciplina y de vigilancia, como digo, ¿no? Entonces, en la modernidad, la escuela desempeña realmente un rol muy similar al de una prisión, ¿no? Justo. Entonces, opera por las mismas lógicas, condicionando la libertad en ese tipo de sistema específico. Entonces, pues sí, ¿no? Realmente es triste porque las escuelas ahora están siendo capturadas ya de manera casi generalizada por esa misma lógica, es decir, un condicionamiento en el que, mira, tú tienes que pasar por esto para que puedas ser un adulto y tengas que pagar impuestos, ¿no? Y tengas que declararle ante el SAT y entonces puedas vivir libre y feliz contigo mismo. Es ridículo, ¿no? Esa lógica de libertad bajo la que se vende el sistema, pero se adorna pues de todos estos bienes de consumo, ¿no? Pues, sí, pues es que sí, o sea, mira, o sea, lo que puedes lograr si sí le chingas lo suficiente, ¿no? Crecer tu carrito en tu casa y de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ese es el principal aliciente, ¿no? Pues para corromper, ¿no? Ahora sí que el espíritu humano. Y
Pues sí, bueno, es que de los espíritus, no sé si decías los chiquitos, parecen como arañitas, o el sin rostro. El sin rostro. Ah, ya. Sí, porque los chiquitos pues son la fuerza de trabajo barata, ¿no? Toda la TAM, ¿no? Ahí son esos monitos, chiquitos, pero sí, no, el sin rostro creo que tiene la función de ser, pues, un cristal, ¿no? Porque es realmente, es como la sombra de Jung, ¿no? Es esto que somos, y que es adaptable a nuestro espectro más oscuro de emociones como la soledad, la ambición, el egoísmo, como la apariencia, ¿no? O sea, como que todo el tiempo quiere ser ella, porque es la única que reconoce que no, pues que es diferente, ¿no? Por ejemplo, cuando le dices que le da el dinero, ¿no? Porque además produce mucho dinero, ¿no? Justamente esa oscuridad de nosotros es la que produce más dinero, ¿sí? O sea, si quieren hacer dinero, tienen que pisotear al otro, tienen que comerse al otro, es así de claro, ¿no? Quien quiere eso tiene que hacer eso. Entonces, pues sí, cuando le da el dinero, ¿no? Dice, pues es que yo para qué lo quiero. Y entonces el otro quiere, pero también quiere ser eso, porque esa oscuridad de nosotros también anhela lo que no posee, ¿no? Entonces quiere ser ella todo el tiempo, ¿no? Hasta que pues ya la otra, ¿no? ¿Cómo se llama? Zenibaba, ¿no? Ya como que medio lo empieza como a pues a reformar, ¿no? Como una especie de, hay como de guiño, ¿no? A otra forma, pues sí, a otro sistema, ¿no? A otra forma de interno que pudiera hacer algo con esa oscuridad, ¿no? Entonces, ese espectro también es bien inquietante, ¿no? Omar. Sí, ahorita justamente, ahí me acabo de meter al Letterboxd y estaba checando justamente la filmografía de Miyazaki. Y ahorita que lo pienso, creo que también me parece interesante, ¿no? El hecho de que, bueno, Miyazaki siempre se ha caracterizado por tener como un estilo, como, o sea, muy, como caricaturizado, pero como con cierto apego un poquito más al realismo, quizás. Y además no ha sido ajeno a atacar temas como un poco más crudos en ese sentido. Sin embargo, creo que esta el viaje de Chihiro tiene como muchos elementos en común con estas otras dos que son la princesa Mononoke y el castillo vagabundo de justamente. Sobre todo porque primero me llama la atención que fueron como realizadas así como de forma consecutiva. Bueno, relativamente, porque obviamente es un proceso medio tardado de la animación, ¿no? Hay diseños entre medio, pero sí fueron una tras otra en ese sentido. Y me llama la atención que creo que desde la princesa Mononoke hasta el viaje digo, el castillo ambulante, esos tres en concreto creo que tienen a nivel como de diseño de arte y de diseños de personajes, como no sé si es desbordamiento, algo que casi que es ver muy barroco en ese sentido, de que por ejemplo todos los detalles son así como hiper detallados, de que las arrugas de la ropa, de la piel, y de las manchas, las heridas, las cicatrices, todos esos creo que son de la filmografía de Miyazaki en general, las que más lo acentúan en ese sentido. Y es curioso porque, como decía, toda la obra de Miyazaki no es ajena a tocar temas medios crudos, y es un estilo que, como podemos ver, sí se presta para abordar como temas un poco más maduros, temas de crecimiento, quizás no necesariamente del todo muy infantilizados. Y curiosamente se me hace interesante que estas tres películas sean las que compartan ese estilo tan exagerado, porque por ejemplo, creo que después siguen películas como Ponyo y El viento se levanta, que siguen teniendo un estilo detallado, pero es como otra vez más recatado quizás en ese sentido. No es tan como, pues ese sentido tan detallado como esas tres películas. Y creo, y además, bueno, de esta trilogía, podrían, como trilogía que yo estoy haciendo ahorita mismo, ¿verdad? No es como que tengan que ver. Sí se me hace curioso que también tengan una relación muy particular con lo que es o sea, las criaturas fantásticas. O sea, todo el folclore ya sea de Japón, ¿no? O de un folclore como más distópico, sigue, es asociado como con estos diseños como exagerados y tal, que curiosamente uno podría pensar que algo fantástico pues puede hacerlo más minimalista, más tierno, más así, y se van como al lado más
hasta cierto punto que podría apelar más a lo realista. Mm. Y no sé, se me hace como interesante esta doble lectura que puede tener, que sí es un mundo fantástico y tal, pero a la vez siento que son de sus películas que más atacan problemáticas directamente de, bueno, de su contexto, que pueden ser trasladadas a la realidad. Y no sé, me parecía interesante hacer esa acotación. No sé qué tan precisa Sí. sea, pero... No, creo que es interesante. Y justo ya me acordé del movimiento, ¿no? Se llama Superflat. Nace mucho precisamente de este arte ilustrativo, ¿no? Que pues, puede derivar en manga, ¿no? La mayoría, ¿no? De estos artistas, pues casi todos se van para allá. Luego también ya a finales de los 90, pues la animación, ¿no? Entonces, el Superflat pues, fue justamente, como bien comentas, ¿no? Pues una forma de plantear un estilo realista dentro de un imaginario pues más expandido, florido, bueno, más colorido, ¿no? En el trazo, como que cierto vestigio, ¿no? De los artes rituales del comienzo del Japón imperial, ¿no? O sea, como todo también como en esa lógica de finales del siglo XX, eh, prefin del mundo, ¿no? Entonces, se aprovechó mucho para también comentar, pues, qué es lo que está pasando con Japón a final del siglo XX, ¿no? O sea, qué ha tenido que sacrificar de su propia idiosincrasia cultural, ¿no? Para estar en la tendencia económica mundial y seguir prácticamente a los estadounidenses, ¿no? Con todas estas supercompañías que les definen pues, ya en los 90, ¿no? Pues Samsung, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese papel lo comenta mucho Miyazaki, ¿no? Por eso como esa crítica al orden de trabajo capitalista, a la lógica del consumo, pero por medio de estos, como comentas, realismos exagerados, ¿no? O hiperrealizados, ¿no? Porque sí hay estas constantes, ¿no? En la animación de Miyazaki. ¿Qué más? Luis. Hola, profe. Hola, compañeritos. Pues obra, ¿no? Gigantesca también, muy, muy rica y concuerdo con todo lo que hablan. A mí, viéndola y demás, me vino a la mente una frase que no sé de dónde salió, pero ha significado mucho para mí también. Es la importancia de tener un lugar en el mundo que te dé un lugar en el mundo, ¿no? Y justamente hablando de lo que comentaba sobre el tema de la privación de los espacios, ¿no? Donde ese mismo espacio que es un espacio que no nada más se desarrolla en el hecho de que tú existas en el espacio, sino que al revés también, ¿no? Tú te desarrollas conforme tienes o interactúas con ese espacio. Entonces, cuando privas a alguien de un espacio como tal, podemos poner el caso de justo, ¿no? De ahora estas plazas comerciales que son privadas, que son los espacios públicos que tenemos, pero son privados, no son públicos, ¿no? Entonces nos privan de realmente tener un lugar donde pertenecer y donde conocernos y reconocernos, ¿no? Y pues aquí, o sea, me parece sublime la crítica que hace con todas estas metáforas visuales, simbólicas, de construcción de personaje, ¿no? El sin rostro me parece una metáfora bellísima de justo eso, ¿no? Alguien que no pertenece a ningún lado, no tiene ningún lugar en el mundo. Y cuando hablo de lugares o de espacios, no nada más quiero decir a nivel geográfico, ¿no? Sino a nivel también interacción con otras personas, el otro, ¿no? Y aquí, pues, obviamente, a mi compa leyó a Marx, seguramente, ¿no? Hay un montón de teorías de trabajo y
y demás, ¿no? Los bichitos de estos camaradas, fuerza obrera, y demás, pero pues mucha de esa teoría materialista también se ve reflejada ahí, ¿no? Y que me llamó mucho la atención y que fue un detalle a lo mejor muy sutil, fue, obviamente, claro, todo este viaje de la heroína y demás, pero al final, cuando Chihiro vuelve o se va a reencontrar con sus padres y demás, y atraviesa el túnel y demás, siempre está constantemente volteando, ¿no? Como diciendo, no me quiero ir, no quiero dejar a estas personas, a mis nuevos amigos, ¿no? Y demás, siempre está volteando, y su liguita, la que le construyeron con la bruja esta, la buena, Sí. que le hicieron mientras estaban platicando y demás, siempre está brillando, está como brillando, ¿no? Entonces, la bruja le dice que es un hechizo poderoso, ¿no? Y me parece justo que ah, el baño y demás es un espejismo, ¿no? Entonces, no podemos encontrarnos en un espejismo porque es una ilusión, es un fantasma, es de Geist, ¿no? Es la fantasía, el fantasma, ¿no? Entonces, no podemos nosotros encontrar nuestro lugar, ni reconocernos, ni encontrar al otro eh, a través de un espejismo. Necesitamos un espejo, ¿no? Y el espejo es justo, ¿no? Estos actos materiales, el hecho de, o sea, la liguita está hecha por un bebé que conoció el mundo, dio sus primeros pasos, ¿no? El ave esta se convirtió, tuvo ya su propia forma, ¿no? Ya no era una copia con una cabeza de la bruja, sino que ahora ya tiene esta forma como de mosca, ave rara, ¿no? Y ya no, y dejó de volar siempre, ahora estaba como cargando al bebé, o sea, el sin rostro, ¿no? Que se queda también con la bruja, le da un lugar. Entonces, esa interacción crea vínculos muy fuertes que van en contra de ese espejismo, ¿no? Y entonces es un estado en donde no nada más te reconoces en los otros, sino también reconoces a los otros, ¿no? O sea, les das un lugar a los otros o al otro. Entonces, ese detalle me pareció así como joya, ¿no? Ya después de es abrumadora la cantidad de simbolismos, metáforas, analogías que hace, visuales, bueno, estéticas, gráficas, todo, ¿no? O sea, increíble, pero ese detalle me pareció, yo creo que así como el pilar escondidito, ¿no? Que sostiene mucha de esta obra, que es sutil, ¿no? Y así así se mantuvo, ¿no? Y no lo había visto hasta que justo, ¿no? Veía cómo pasó el tiempo, ¿no? O sea, porque el Mercedes ya todo ahí derruido y demás, dije, qué interesante, porque justo, ¿no? Los adultos como esta conciencia que ya no, que está privada, ¿no? Que ya no es capaz del asombro. Entonces ahora todo es pues, capitalismo y consumo, ¿no? Trabaja para que tengas un Mercedes-Benz y puedas irte a una casa gigantesca, ¿no? Entonces ya no pueden ver más allá de eso. Entonces, increíble obra, ¿no? Increíble. Muchas gracias, Luis. Sí, la verdad es que es muy meticulosa, ¿no? La forma en la que un autor como Miyazaki, como cualquier otro en la disciplina, en este caso cinematográfica, pues va, ¿no? Construyendo desde capas pues muy finas, ¿no? El discurso, y no porque lo conceptualice como un nivel intelectual, ¿no? Así como si fueran cajas chinas, sino porque me parece que esa lógica inscrita que describes está dada de manera natural, ¿no? O sea, no pienso que Miyazaki esté, ¿no? Realmente dando, ¿no? Digo que hay analogías, hay metáforas muy claras, ¿no? Pero sí, definitivamente hay unas muestras, ¿no? Que se desprenden de un mismo discurso, ¿no? A partir del cual su sensibilidad reconoce cómo está funcionando el mundo, ¿no? Es lo que le duele, por eso es que está tan bien elaborada esa analogía, porque realmente apela a lo que más le duele ver, ya sea cómo este contacto con el otro realmente
pues sí, se diluye, ¿no? El espacio al desterritorializarse de su, de su función empática, de su función comunicativa, ¿no? Pues sí, como dices, ¿no? Ya nada más se expulsa de estos espacios, nada más al llamarles privados. Digo, lo vemos aquí como con las plantas, ¿no? Que son públicas, ¿no? Pero no puedes entrar. Entonces, es como medio tonto, ¿no? O las reservas ecológicas, ¿no? Es que si no le dicen reserva ecológica, entonces es privatizable. No manches, ¿no? Bueno, pues, por eso estamos como estamos, ¿no? Y eso también está en la obra. Gracias, Luis. Mate. Pues yo amo muchísimo esta película. Creo que es de mis películas favoritas de la vida. Creo que es exquisita en el nivel de detalle, la animación, el sonido, la música. Esta parte como del paso del tiempo me gusta mucho, o sea, cómo vemos los recorridos completos, ¿no? O sea, no está como cortado y ya de pronto llegó al lugar en donde tenía que estar, sino la vemos como ir superando los obstáculos, realmente la vemos hacerlo, ¿no? No como que mágicamente pasan las cosas, sino que ella también la va generando. Realmente yo no la había pensado nunca como una metáfora de nada más allá del tema como ambiental, porque me siento como muy lejana de la cultura japonesa, entonces es como, bueno, si yo no sé nada de eso, no quiero como atreverme a interpretar de alguna manera las cosas, que pudiera estar muy sesgada por lo que es mi realidad, pero me encanta la idea del río como un dios. Eso me parece extraordinario y creo que se necesita más de eso. Y también me encanta la parte, o sea, es una película que a mí me hace sentir muy valiente. O sea, creo que la veo cuando la necesito y siempre me hace sentir valiente, ¿no? Como ver a esta niña cómo empieza y cómo se enfrenta a la vida, a lo que es, al trabajo, a los problemas y se va encontrando a ella misma y creo que eso es precioso. Y creo que siempre Miyazaki en sus personajes femeninos, ¿no? Que siempre son estas niñas o niños, ¿no? También, pero en general niñas o mujeres jóvenes. También, por ejemplo, la del sistema de entrega de Kiki, no sé si la han visto, pero es precioso, o sea, que se va a vivir con su gato y ahora tiene que aprender a ser bruja, ¿no? Entonces, me, me parece fascinante y la verdad, pues tan amamos mi hermana y yo esa película que nos tenemos guardadas en el teléfono. Yo soy Zeniba, ella es Yubaba. No, al revés, yo soy Yubaba, ella es Zeniba. Sí, ella ella es más buena gente. Pero no sé, yo adoro esta película. Tiene un lugar en mi corazón bien, bien, bien grandote. Muchas gracias, Mate. Está muy padre, ¿no? Lo de los nombres, los que se guardaron. Ahí nomás le mando saludos a Fer. Sí, 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 pues es que, claro que hay toda una capa, ¿no? De referentes a la propia cultura japonesa, pues sí, que en este caso no solo se están obviando, ¿no? Sino que pues está quedando fuera, pues, porque pertenecemos pues a otra idiosincrasia. Pero lo interesante es cómo sí está apuntando también a una cuestión universal, que es realmente lo que, en palabras de Tarkovsky, tendría que hacer el arte, ¿no? Y también pensando en Tarkovsky, ¿no? Pues justo el río, ¿no? Como fuerza sagrada, pues es fundamental para establecer en esa crítica a la modernidad, qué es lo que está afectando, ¿no? Nuestra propia humanidad o lo que nos hace ser humanos, que es cómo le estamos dando en la madre, ¿no? A los recursos naturales, que yo creo que es uno de los puntos más fuertes de la crítica que hace Miyazaki, sumado a todo esto que ya hemos comentado. Y sí, es una película en la que creo que hay un punto de vista muy esperanzador, porque también nos permite de alguna manera vislumbrar de qué manera podemos tener una agencia en lo que está pasando, ¿no? Y digo, eso es regresar a quienes somos, regresar a nuestra niñez, ¿no? O sea, regresar a quienes somos en esta etapa que no ha sido tan corrompida, ¿no? Por esta realidad en la que vivimos, ¿no? Entonces, ese es el que más importante. Muchas gracias, Mate. Y bueno, pues la próxima semana vamos a comentar una película que todavía está en cartelera para que vayan a verla al cine. Igual se las paso, si es así pero vayan a verla al cine. Es la voz de Hin Rajah, una película
tanto de Túnez como de Francia del año pasado, y también otra de las que quedó así ignoradas, ¿no? Pero, bueno, voy a verla, igual se la subo mañana con la grabación de hoy y la comentamos el próximo domingo, ¿vale? A ver, bueno, pues ahora sí, listo la sesión de hoy. Muchas gracias como siempre, chicos. Nos vemos el domingo que viene.